Mientras ellos estaban en la playa tomando margaritas, yo estaba en una cama de hospital, sola, asustada y sin poder respirar. Esa frase no es una metáfora ni una exageración para ganar vistas, es la escena real con la que comenzó la peor semana de mi vida. Ellos son mi familia, las personas que se supone que deben correr cuando tú gritas auxilio. Pero esta vez, corrieron, solo que lo hicieron directo al aeropuerto, no hacia mí. Recuerdo con nitidez la textura fría de la sábana del hospital, la aguja en mi brazo, y la mascarilla que apenas me dejaba mover. Recuerdo ver las luces del techo pasar rápido mientras me trasladaban de una sala a otra, y lo que más dolía no era el cuerpo. Era saber que ninguno de ellos estaba ahí. Nadie. No una mano que apretara la mía, no una voz familiar que dijera, tranquila, ¿estás bien? Solo médicos, ruidos, alarmas, y ese silencio emocional que grita. En otra parte del mundo, mientras tanto, ellos reían. Literalmente. Vi las fotos después, risas, tragos, pies en la arena. Fue como si se hubieran desconectado por completo de mi existencia. Como si mi dolor no interrumpiera en nada su agenda de descanso. Lo que me pregunté fue, ¿en qué momento dejó de importarles mi vida? ¿Cómo llegaron a normalizar dejarme así? No fue solo el abandono físico. Fue el emocional, el moral, el espiritual. El tipo de abandono que te hace cuestionarte si realmente has pertenecido alguna vez a ese núcleo familiar. ¿En serio soy yo la exagerada? ¿Es normal que te dejen sola en un hospital porque ya tenían todo pagado? ¿Es culpa mía por enfermarme en mal momento? Lo más duro no fue verlos irse. Fue haberlos visto quedarse callados cuando pedí ayuda. Ninguno se opuso. Nadie dijo, yo me quedo con ella. Fue una decisión colectiva silenciosa, disfrazada de indiferencia amable. Cuídate mucho, me dijeron. Como si yo pudiera protegerme de una crisis médica con una simple despedida. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Durante esos días, mi mente se dividía entre dos dolores, el del cuerpo que no respondía, y el del alma que entendía, por fin, quien estaba dispuesto a desaparecer cuando más lo necesitaba. Era como estar muriendo dos veces. Y lo peor es que tú, ahí, vulnerable, todavía te sorprendes pensando, quizá llamen más tarde. Quizá recapaciten. Quizá aparezcan. ¿Sabes qué es lo más retorcido? Que al ver sus publicaciones, me descubrí sonriendo. Me forcé a sentir que todo estaba bien, que no quería arruinarles el viaje. Como si el egoísmo tuviera que ser entendido y respetado, pero mi sufrimiento, silenciado. Me anestesié emocionalmente. Porque cuando te das cuenta de que no importas, dejas de molestar con tu dolor. El personal del hospital me miraba raro. Uno de los médicos incluso me preguntó, ¿no tiene a nadie que la acompañe? Ese, nadie, pesó como una tonelada. Y ahí me rompí. Lloré. No por estar enferma. Lloré porque por primera vez en mi vida, entendí lo que era no contar con nadie, ni siquiera con quienes más amas. Hoy no vengo a contarte una historia triste para dar lástima. Vengo a contarte la historia que muchas personas callan por vergüenza. Porque hay una parte de ti que todavía intenta proteger a quienes te lastiman, por si alguna vez deciden volver. Pero, ¿vale la pena guardar silencio por quienes jamás se quedaron cuando más los necesitaste? Y tú que estás viendo esto, dime, con sinceridad. ¿Qué hubieras hecho tú si te pasa algo así? ¿Te lo guardas? ¿Les reclamas? ¿O simplemente lo sacas de tu corazón para siempre? Déjame tu historia en los comentarios. Porque hoy, más que nunca, necesitamos hablar de lo que duele, y de lo que callamos por miedo a quedarnos solos. Hubo un tiempo en que pensaba que tenía la familia perfecta. No perfecta por ser de revista, sino por estar presente. Las comidas de los domingos eran casi sagradas. Mi madre cocinaba su guisado especial, mi padre hacía chistes viejos que igual nos hacían reír, y mis hermanos, aunque siempre con el celular en mano, solían mirarme con esa complicidad de los que crecieron jugando en el mismo patio. Éramos un equipo. O eso creía yo. Crecí creyendo que el amor familiar era una promesa implícita, que cuando uno caía, los demás extendían la mano. Mi madre me lo dijo muchas veces, la familia siempre estará contigo, pase lo que pase. Esa frase se me quedó grabada como si fuera ley. La repetía en mi mente como un mantra, sobre todo en momentos difíciles. Era mi escudo emocional.
Un escudo que, como descubriría después, estaba hecho de papel mojado. Durante mucho tiempo, fuimos cercanos. Si alguien tenía un problema, todos estábamos ahí. Cuando mi hermana pasó por su divorcio, la acompañé a cada audiencia. Cuando mi padre se fracturó la pierna, dormí en una silla durante 3 noches para no dejarlo solo. No lo hacía esperando algo a cambio. Lo hacía porque así me criaron, a cuidar de los míos. Por eso, cuando me tocó a mí necesitar ayuda, no imaginé ni por un segundo que me darían la espalda. Pero si miro atrás con más honestidad, hubo señales. Pequeñas, sutiles, fáciles de justificar. Como cuando me enfermé hace 2 años y nadie fue a verme al hospital, porque estaban muy ocupados con el trabajo. O cuando les conté un logro importante y solo recibí respuestas por WhatsApp, sin emoción real. En su momento no lo vi como falta de cariño, sino como desgaste normal de la vida adulta. Pero ahora entiendo, el amor verdadero no se desaparece cuando estorba. Mi papel dentro de la familia siempre fue el de la fuerte. La que escucha. La que aguanta. La que no reclama. Fui la mediadora de los conflictos, la que calmaba a mamá cuando se alteraba, la que animaba a papá cuando lo despedían, la que organizaba las reuniones cuando todos parecían ya haberse olvidado de verse. Me convertí en el pegamento, pero nadie se dio cuenta de que también me desgastaba. Y tal vez por eso, cuando empecé a sentirme mal físicamente, no lo tomaron en serio. Seguro es estrés, decían. Necesitas vacaciones. Me repetían eso incluso cuando ya no podía subir las escaleras sin quedarme sin aire. Incluso cuando tuve que dejar de trabajar unos días porque el cuerpo no me respondía. No lo vieron como algo grave, porque yo nunca me quejaba. Nunca había sido una carga, y tal vez por eso, cuando lo fui, no supieron qué hacer. No los culpo por no ser perfectos. Todos tenemos fallas. Pero lo que dolió fue el desinterés. El ver que la gente a la que diste tu tiempo, tu presencia, tus lágrimas, se comportaba como si no tuvieras derecho a tener un mal momento. Como si te hubiera salido del guión que ellos esperaban de ti. Y claro, cuando el personaje fuerte se tambalea, nadie sabe cómo sostenerlo. Mis expectativas no eran desmedidas. No esperaba una caravana ni que se quedaran a mi lado 24/7. Solo una llamada diaria. Un mensaje que dijera, ¿cómo amaneciste hoy? Un gesto, una señal de que importaba. Pero lo que recibí fue distancia. Frialdad. Un silencio incómodo que solo se rompe cuando algo les conviene o les afecta directamente. Lo más triste fue darme cuenta de que había idealizado a mi familia. Les di un pedestal que no se habían ganado. Y cuando la vida me puso contra la pared, no respondieron como los héroes que yo imaginaba. Respondieron como extraños educados, como turistas emocionales, de paso, sin compromiso, sin intención de quedarse cuando la cosa se ponía fea. Ahora entiendo que a veces, el cariño que uno siente no es mutuo, solo proyectado. Que puedes amar a tu familia con toda el alma, y aún así no ser prioridad para ellos. Y eso, duele. Duele más que cualquier diagnóstico médico. Duele porque no se trata solo de lo que te pasa, sino de quien no estuvo ahí cuando te pasó. ¿Y tú, alguna vez te diste cuenta de que tú querías más de lo que te querían a ti? Todo empezó con algo que parecía inofensivo, un cansancio extraño. De esos que no se quitan con una siesta. Me despertaba más agotada de lo que me había dormido, como si mi cuerpo estuviera peleando una batalla secreta mientras yo trataba de seguir con mi rutina. Lo atribuí al estrés, como casi todos lo hacen. Estoy trabajando demasiado, me repetía. Pero dentro de mí, algo no encajaba. Era una fatiga distinta, más oscura, más profunda. Poco a poco, el cansancio se convirtió en dificultad para respirar. Caminaba 2 cuadras y sentía que había corrido una maratón. Me mareaba en la cocina. Tenía que sentarme mientras me lavaba los dientes. Y, aún así, me obligaba a continuar. Porque había aprendido que ser fuerte era no parar. Que pedir ayuda era incomodar. Y lo último que quería era ser una molestia para nadie. Menos aún para mi familia. Lo más aterrador fue cuando una mañana me desperté con el pecho apretado. No era dolor. Era como si alguien se hubiera sentado sobre mi caja torácica. Intenté respirar profundo y no pude. Me invadió una sensación de pánico que nunca había sentido. Me miré al espejo y no me reconocí.
Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, el alma hecha un nudo. Y aún así, no le conté a nadie. No quería sonar exagerada. Intenté agendar una cita con mi médico, pero la espera era larga. Mientras tanto, empecé a perder el apetito. Comía por obligación, como quien rellena un tanque que ya tiene fugas. No había energía, no había concentración, no había ganas. Y lo más inquietante fue que nadie lo notó. Nadie preguntó. Nadie dijo, ¿estás bien? No porque fueran crueles, sino porque estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos. Como casi siempre. Un día, intenté hablarlo con mi madre. Le dije que no me sentía bien. Me escuchó en silencio, y luego cambió de tema, empezó a hablar del viaje que estaban planeando. Unos días en Cancún nos van a caer de maravilla, dijo con una sonrisa. Asentí. No quería arruinarle el entusiasmo. Pero por dentro, algo se rompió. Ese fue el momento en que empecé a sentirme invisible. Como si mi malestar no existiera si no lo nombraba. Los síntomas se intensificaron. La fiebre llegó sin anunciarse. Las noches se volvieron largas, húmedas de sudor y miedo. Soñaba que me desmayaba en la calle. Que nadie me encontraba. Que me deslizaba lentamente hacia un abismo sin fondo. Despertaba empapada y sola, rogando que no fuera real. Pero lo era. Y lo más duro de todo es que no tenía con quien desahogarme. Nadie disponible. Nadie presente. Me volví experta en fingir. Usaba maquillaje para tapar la palidez. Forzaba una sonrisa en las videollamadas familiares. Decía, todo bien, incluso cuando el corazón me palpitaba desbocado. Porque sabía que si decía lo contrario, solo obtendría respuestas como, no seas negativa, ya se te va a pasar, o el clásico, échale ganas. Frases vacías que, en vez de aliviar, hacen que te sientas culpable por estar mal. Lo más irónico era que, por fuera, mi vida parecía estable. Trabajo, casa, familia funcional. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo por dentro. Nadie sabía que cada noche me acostaba con miedo de no despertar. Que cada vez que me mareaba al levantarme del sillón, pensaba, ¿será hoy el día en que mi cuerpo diga, hasta aquí? Era como vivir en una especie de realidad paralela, donde yo sabía que algo andaba muy mal, pero nadie más lo veía. Una tarde, mientras intentaba preparar algo de comer, simplemente colapsé. Me senté en el suelo de la cocina, con el corazón latiendo como tambor de guerra y la visión borrosa. Supe que ya no podía ignorarlo. Llamé a urgencias, sola. Tomé un taxi, sola. Entré al hospital, sola. Y lo más desgarrador no fue la enfermedad, sino la certeza, mi salud había dejado de ser una prioridad para las personas que más quería. Y en medio de esa soledad brutal, me hice una pregunta que nunca pensé hacerme. ¿Qué tan enfermo tiene que estar uno para que la gente que ama decida quedarse? O tal vez la pregunta correcta era: ¿qué tan ausente tiene que estar el amor para que tu sufrimiento no sea razón suficiente? Déjamelo tú en los comentarios, porque aún hoy, no tengo la respuesta. La primera vez que pedí ayuda lo hice con una voz suave, casi tímida. No quería sonar alarmista. Dije, mamá, ¿me puedes llevar al doctor? Me siento muy rara, no es normal este cansancio. Ella me miró como si le estuviera pidiendo algo fuera de lugar. ¿Otra vez al doctor? Seguro es el estrés. Toma un té y duerme un poco más, hijita. Y así, con una taza de tila y una sonrisa apurada, mi petición se desvaneció. No supe si dolía más el malestar o que me minimizaran. A los pocos días, insistí. Esta vez con más firmeza, estoy agotada, no es normal. No tengo fuerzas ni para levantarme. Mi hermana, mientras revisaba su celular, respondió, yo también estoy muerta. A mí me pasa igual cuando no descanso bien. Seguramente necesitas vacaciones. Esa palabra, vacaciones, empezó a aparecer en sus conversaciones como un mantra. Como si la solución a todo fuera desconectarse, pero siempre desconectándose de mí, nunca conmigo. En una cena familiar traté de decirlo con claridad. Respiré hondo y solté, creo que me estoy enfermando en serio. Algo está mal en mi cuerpo. Silencio. Nadie interrumpió su bocado. Mi padre solo dijo, tú siempre tan hipocondríaca.
Y rieron. Rieron. No con malicia, sino con esa liviandad cruel de quien no comprende el abismo en el que estás cayendo. Y yo, en vez de reclamar, bajé la cabeza. Porque cuando te ríen el dolor, te enseñan a callarlo. Un día me sentía tan mal que no pude conducir. Le pedí a mi hermano que me llevara al centro de salud. Justo ahora no puedo, dijo. Tengo una junta muy importante. Le dije que era urgente. Me respondió, haz una videollamada con el médico, eso ya se puede. Le agradecí, colgué, y lloré. Lloré por sentirme abandonada, pero también por darme cuenta de que lo estaba suplicando. ¿Desde cuándo rogar por ayuda se había vuelto parte de mi rutina? Pensé en pedir un Uber, pero tenía miedo de desmayarme sola. Entonces me senté en el sillón y esperé. Esperé que alguien notara. Que alguien regresara. Que alguien me llamara para preguntar, ¿cómo estás hoy? Pasaron horas. El teléfono no sonó. En mi mente solo había una frase dando vueltas, nadie viene. No vas a ser prioridad para nadie hoy. Y eso, dicho en voz baja, retumbó como un trueno. Otro día llamé por teléfono a mi madre. Le dije, no quiero alarmarte, pero siento que algo serio me está pasando. Ya no me reconozco. Me falta el aire, me tiembla el cuerpo. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego me dijo, no te sugestiones. Lo que tienes es ansiedad. Tienes que pensar en cosas buenas. Me dio consejos, frases motivacionales, hasta una receta de batido natural, pero no me ofreció compañía. Me dio soluciones sin presencia. Lo que más dolía no era la falta de respuesta, sino el sentimiento de estar exagerando. Empecé a dudar de mí misma. A pensar que quizás sí era ansiedad, que estaba siendo débil, que molestaba a los demás con mis quejas. Me convertí en mi peor juez. Porque cuando los que amas no te creen, aprendes a desconfiar incluso de tu propio cuerpo. Una noche llegué al punto de escribirles un mensaje a todos por el grupo familiar. Fue un acto desesperado. Dije, chicos, no sé qué tengo, pero me estoy sintiendo muy mal. Si mañana no respondo, por favor, vengan a verme. ¿Sabes cuántos respondieron? Solo uno. Con un emoji de carita preocupada. Luego silencio. Como si mi angustia se hubiera evaporado en un chat más lleno de stickers que de humanidad. Es difícil describir lo que se siente cuando gritas sin hacer ruido. Cuando estás al borde de algo grave y tu voz se ahoga en el desinterés de los demás. Te haces pequeña. Invisible. Y eso deja una herida que no sana con medicina. Porque el cuerpo se repara, pero el alma no olvida el eco de un auxilio ignorado. Y ahora te pregunto a ti, que estás viendo esto desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu cama. ¿Alguna vez pediste ayuda y te ignoraron? ¿Alguna vez te sentiste una molestia por solo decir, me siento mal? Cuéntamelo en los comentarios. Porque a veces, escribirlo es el primer paso para sanar lo que otros decidieron no ver. Fue un martes por la tarde. Lo recuerdo con claridad porque ese día casi no podía mantenerme en pie, y aún así traté de cocinarme algo sencillo. Estaba sentada en la mesa, con la cabeza apoyada en la mano, luchando contra las náuseas, cuando mi hermana entró a la casa con una sonrisa enorme. Ya están los boletos, dijo emocionada. No entendí. Le pregunté, ¿boletos de qué? Y con la mayor naturalidad del mundo, respondió, nos vamos a la playa el domingo. Todos. Unos días en familia, lo necesitamos. Me quedé en silencio. Sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. ¿Todos? ¿A la playa? Ahora. Mi mente trataba de entender. Tal vez había un error. Tal vez estaban pensando invitarme también. Pero la ilusión duró menos de 5 segundos. No te lo había dicho porque como tú estás con lo de tu salud, pues, mejor que descanses aquí tranquila. Igual podemos traerte algo bonito de allá, dijo ella, como si con eso bastara para curarme. ¿Se van todos?, pregunté, todavía sin procesar del todo. Sí. Mamá, papá, los niños, Luis. Ya lo habíamos hablado hace semanas. Solo que ahora ya está confirmado. Hablaba con esa ligereza de quien cuenta un chisme del día, sin medir el peso de sus palabras. Yo sentía el pecho apretado.
no solo por mi enfermedad, sino porque en medio de mi crisis, mi familia estaba empacando trajes de baño. Hice un último intento por expresar lo que sentía. Le dije, ¿y si me pongo peor mientras ustedes están allá? Ella frunció el ceño, molesta. Ay, no seas dramática. No digas cosas feas. Tú siempre sales adelante. Además, vas a estar bien. Confía. Esa frase me cayó como una piedra. Vas a estar bien, dicho sin presencia, sin cuidado, sin un mínimo gesto de empatía, suena más a sentencia que a consuelo. En ese momento supe que no había marcha atrás. Que ellos ya habían tomado su decisión y que, aunque yo suplicara o llorara, no iban a cancelarlo. Me sentí fuera del cuadro familiar. Como si ya no perteneciera. Como si mi dolor fuera un paréntesis molesto en medio de sus planes de descanso. Y lo más duro fue saber que, para ellos, la prioridad era desconectarse del estrés, no acompañar a quien más los necesitaba. Esa noche, escuché a mi madre hablar por teléfono con una amiga. Reía. Decía, por fin vamos a poder relajarnos. Este año ha sido pesadísimo. Y yo, desde mi cuarto, escuchando en la oscuridad, me preguntaba, ¿pesado para quién? ¿Quién estuvo cargando el peso real? Ellos, que ignoraron mis síntomas, o yo, que luchaba por no venirme abajo sin nadie al lado. Durante los días previos al viaje, noté algo aún más doloroso: evitaban hablar conmigo. Me trataban con una especie de cortesía incómoda. Como si temieran que, en cualquier momento, les dijera, no se vayan. No lo hice. No porque no lo necesitara, sino porque ya había entendido la lección: quien quiere quedarse, se queda sin que se lo pidas. Lo demás son excusas con olor a bronceador. El viernes antes de su partida, intenté tener una última conversación con mi padre. Le dije, papá, tengo miedo. No sé qué tengo, y cada día me siento peor. Él me miró, hizo un gesto serio y dijo, hija, eres fuerte. No puedes vivir con miedo. Nosotros vamos a estar solo unos días fuera. Cualquier cosa, me mandas un mensaje. Me ofreció palabras, pero no compañía. Me dio permiso para sobrevivir sola. Cuando vi las maletas en la sala el domingo por la mañana, sentí que algo dentro de mí se apagaba. No era solo tristeza. Era una mezcla de incredulidad y traición. Como si mi dolor hubiera sido invisible todo ese tiempo. Sonreí, les deseé buen viaje, y me metí al cuarto antes de que vieran cómo temblaban mis manos. Porque incluso abandonada, todavía me preocupaba no incomodarlos con mi tristeza. Y ahora te pregunto, con el corazón en la mano. ¿Alguna vez sentiste que tus necesidades eran una molestia para tu propia familia? ¿Alguna vez los viste elegir su comodidad por encima de tu sufrimiento? Déjamelo en los comentarios, porque hay dolores que no sanan solos, y tal vez al contarlos, podamos empezar a curarlos juntos. El día en que se fueron, el sol salió temprano y con fuerza. Recuerdo cómo entraba por las persianas, proyectando líneas doradas en la pared de mi cuarto. Afuera, el bullicio era distinto al de otros días: risas, maletas arrastrándose, voces que coordinaban horarios. Parecía una mañana feliz, pero no para mí. Yo estaba acostada, con el cuerpo pesado, el pecho ardiendo y una sensación pegajosa de fiebre que no terminaba de irse. El contraste era violento. Ellos se iban a vacacionar. Yo me quedaba a sobrevivir. Desde mi cama escuchaba los pasos acelerados de mamá por el pasillo, dando órdenes como si organizara una expedición. ¿Ya metiste el protector solar? No se les olvide la bocina para la música. ¿Alguien vio mi sombrero? Cada frase era una puñalada suave, repetida. Nadie entró a mi cuarto. Nadie preguntó si necesitaba algo. Por un momento, pensé en levantarme a despedirme, pero al poner un pie en el suelo, la debilidad me obligó a volver a acostarme. Mi cuerpo decía, no, pero mi alma gritaba, quédense. A eso de las 8:30, escuché el portazo. Y luego, el silencio. Un silencio espeso, profundo, casi hostil. Me levanté como pude y arrastré los pies hasta la cocina. La mesa estaba vacía. Ni una nota. Ni un desayuno preparado. En el refrigerador, solo había leche a medio terminar y un par de frutas pasadas. Sentí una mezcla de hambre, náusea y tristeza. Ese era el primer día oficial sin ellos. Sin nadie.
sin cuidados. Intenté preparar un té, pero al levantar la tetera, los brazos me temblaron tanto que la dejé caer. El agua caliente salpicó un poco sobre el suelo, y me quedé paralizada, observando el líquido evaporarse como si fuera mi energía escurriéndose lentamente. Esa escena me hizo llorar. No por la quemadura, que fue mínima, sino porque entendí que estaba completamente sola. Enferma, débil y sola. Volví a la sala, me senté en el sillón donde solíamos ver películas los domingos, y por reflejo tomé el control remoto. Lo solté de inmediato. ¿Qué sentido tenía ver algo si no podía compartirlo con nadie? Todo el entorno, que antes era hogar, ahora parecía escenario abandonado. Los cojines aún olían a ellos. La casa tenía vida, pero yo me sentía como un fantasma atrapado en medio. Durante el día, la fiebre fue subiendo. No comí. No tenía fuerzas ni para cortar una manzana. Me acosté en el sillón, con una cobija delgada, mirando el techo, contando los segundos. Escuchaba cada ruido con una intensidad insoportable, el tic-tac del reloj, el ladrido del perro del vecino, incluso el zumbido del refrigerador. Todo era ajeno, todo era prueba de que el mundo seguía, menos yo. A las 3 de la tarde, sonó mi celular. Me aferré a esa vibración como a una cuerda en medio del abismo. Era una foto del grupo familiar, todos en la playa, sonrientes, con lentes de sol y el mar de fondo. Mi hermana escribió: "Ya llegamos. El lugar está increíble, corazón rojo". Me temblaron las manos. No respondí. Ni siquiera abrí el chat. No tenía palabras, solo una punzada aguda en el estómago y la sensación de que esa imagen no era una postal, era una bofetada. Por la noche, la fiebre llegó a su punto más alto. Deliraba. Veía luces borrosas, voces que no reconocía. Me envolví en 2 cobijas, pero no podía dejar de tiritar. Pensé en llamar a emergencias, pero la sola idea de bajar las escaleras me parecía imposible. Así que recé. No por milagros, sino por aguantar. Por no desmayarme. Por no morir esa noche. Porque morir enferma es una cosa, pero morir olvidada es otra muy distinta. Y en ese estado, en medio del calor, los escalofríos y la confusión, me hice una promesa: si salía de esa, si mi cuerpo resistía, jamás volvería a mendigar presencia. Jamás volvería a suponer que amor es lo mismo que lealtad. Porque quienes aman de verdad, no se van cuando tú no puedes ni caminar. Quien te ama, se queda. Punto. Te lo digo ahora, con el corazón roto pero la voz firme. Ese día, no solo se fueron de viaje. Se fueron de mí. ¿Y tú, has sentido alguna vez ese tipo de abandono, donde ya no duele el cuerpo sino el alma? Déjamelo en los comentarios. No para revivir el dolor, sino para que nunca más lo normalicemos. Todo se desató la madrugada del tercer día. Me desperté empapada en sudor, el corazón golpeando con violencia contra mi pecho como si intentara escapar. Traté de incorporarme, pero todo giraba. La habitación se volvió un torbellino oscuro. No podía enfocar. Sentía que me estaba ahogando en mi propio cuerpo. Busqué el celular, pero mis manos no respondían bien. Lo dejé caer. Alcancé a dar un par de pasos hacia la puerta, y después, nada. Negro. Silencio. Caída. Cuando volví en mí, estaba en el suelo del pasillo, con la cara pegada a las baldosas frías. No sé cuánto tiempo pasó. Horas, tal vez. El dolor en la cabeza era insoportable y el cuerpo no respondía. Sabía que necesitaba ayuda urgente, pero no tenía fuerzas ni para arrastrarme. Pensé: aquí me voy a quedar. Así va a terminar. Y fue en ese pensamiento, justo en ese borde entre la conciencia y el abandono, que escuché la voz del vecino golpeando la puerta. ¿Estás bien?, escuché un golpe fuerte. Logré murmurar algo, apenas audible. Él forzó la puerta, entró y me encontró tendida, con los labios partidos y la piel ardiendo. No dudó. Llamó a emergencias, me cubrió con una cobija, me dio agua con una cucharita como si fuera una niña. No era familia, no éramos cercanos. Pero en ese momento, fue el único que se quedó. La ambulancia llegó en menos de 15 minutos. Me subieron en una camilla, con tubos, oxígeno y preguntas urgentes. Nombre, edad, alergias.
Respondía como podía. Pero lo que me descolocó fue cuando la enfermera, una mujer de ojos cálidos y voz suave, me preguntó, ¿y tus familiares? ¿No hay nadie que venga contigo? Me mordí el labio. No quería llorar, pero no pude evitarlo. Solo alcancé a decir, están de vacaciones. El trayecto en la ambulancia fue corto, pero eterno. Escuchaba los pitidos de las máquinas, las instrucciones rápidas del paramédico. Cada tanto, me decían, respira hondo, tranquila, ya casi llegamos. Yo solo pensaba en lo absurdo, la vida me estaba cayendo encima en pedazos, y mi familia estaba bebiendo mojitos en la playa. No era justo. No lo podía entender. Al llegar al hospital, todo fue un torbellino, análisis, electrocardiogramas, monitoreo. Me canalizaron, me pusieron oxígeno, y me dejaron sola en una camilla en el área de observación. Lo más desgarrador fue ver a otras personas llegar acompañadas. Una señora con su hijo tomándole la mano. Un joven con su novia llorando en la sala de espera. Y yo, sola. Sin nadie que preguntara por mí. Horas después, esa misma enfermera que me había recibido volvió a mi lado. Me acomodó la almohada, me acarició el cabello y me dijo, no estás sola. Yo estoy aquí. Y esas palabras, tan simples, tan humanas, me rompieron. Me aferré a su mano como si fuera un ancla. Porque en ese instante, una desconocida me dio más amor que toda mi familia junta. Fue ella quien se quedó esa noche a mi lado, quien vigiló mi fiebre, quien me trajo un jugo cuando notó que no había comido nada. Me habló de sus hijos, de su abuela que también fue abandonada una vez. Me miró a los ojos con una ternura que desarma y me dijo, hay gente que no sabe quedarse, pero también hay personas que aparecen justo cuando más las necesitas. Y entonces lo entendí, a veces, la familia no es de sangre, sino de alma. Me quedé internada 2 días. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Solo el silencio espeso del desinterés. El vecino pasó a dejarme un cepillo de dientes y algo de ropa limpia. Fue él quien me dio esa dignidad básica de no sentirme olvidada del todo. Y esa enfermera, cuyo nombre aún recuerdo, me abrazó al darme el alta. Me dijo, cuídate. Tu vida vale. Aunque ellos no lo vean ahora. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Alguna vez una persona inesperada te tendió la mano cuando todos los demás te soltaron? ¿Quién fue esa alma buena que te salvó cuando ni tu familia apareció? Cuéntamelo en los comentarios. Porque esas personas merecen ser recordadas. Y porque, a veces, contar la herida también es una forma de honrar a quien la alivió. Fue después del alta médica. Ya de vuelta en casa, aún débil, con los brazos marcados por las vías, la garganta reseca por la oxigenación y el alma, ni se diga. Esa tarde tomé el celular por primera vez en días. No quería verlo, pero algo dentro de mí necesitaba saber si, al menos, alguien se había preocupado. Si habían preguntado por mí. Si habían sentido mi ausencia. Pero lo que encontré fue otra cosa. Lo primero que vi fue una notificación de Facebook, te etiquetaron en una foto. Sentí una punzada en el estómago. Entré con una mezcla de esperanza y ansiedad. Era mi hermana. Una imagen con filtro tropical, su sonrisa enorme, un mojito en la mano y la frase, nada como el mar para recargar el alma, playa con sombrilla, sol negro con rayos, almohadilla, familia es todo. Me tembló el pulso. Leí la frase 2 veces. ¿Familia es todo? ¿En serio? Deslicé hacia abajo. Otra foto. Ahora estaban todos, mamá, papá, mis hermanos, los niños, sonriendo en la arena, abrazados, posando como el retrato perfecto. Y ahí, entre los comentarios llenos de «qué lindos», «disfruten» y «qué envidia», estaba el mío. O mejor dicho, mi nombre, etiquetado sin contexto, como si yo también hubiera estado ahí, como si mi presencia enferma no incomodara la perfección de la postal. Esa etiqueta me partió. No solo por el descaro, sino por lo que implicaba. Mientras yo deliraba con fiebre en un hospital, mientras una enfermera me sostenía la mano en la madrugada, mi familia sonreía bajo el sol, me nombraba públicamente y me convertía en adorno digital. No me llamaron. No preguntaron. Pero sí tuvieron tiempo de etiquetarme en su felicidad prefabricada. Pasé casi 1 hora viendo las fotos. Cada imagen era una cuchillada lenta, cenas frente al mar, juegos con pelotas en la alberca,
Selfies con frases como amor verdadero, vacaciones merecidas, bendecidos y agradecidos. Me ardían los ojos. No por la fiebre, que ya bajaba, sino por la rabia. Una rabia tibia, triste, que no buscaba venganza, solo explicaciones que nunca llegarían. No pude evitarlo. Escribí un mensaje. Corto, frío, estoy bien. Salí del hospital hoy. Lo mandé al grupo familiar. Tardaron más de 2 horas en responder. Mi madre mandó un gracias a Dios persona con palmas de mano unidas, mi hermana solo puso un corazón. Nadie preguntó qué me pasó. Nadie dijo, lo siento. Nadie. Y ahí comprendí que el dolor duele más cuando se ignora que cuando se comparte. Después de eso, dejé de ver las redes por unos días. Me hacían daño. No porque envidiara su alegría, sino porque esa alegría había sido posible ignorando la mía. Porque cada sonrisa suya había sido construida sobre mi ausencia. Me sentí borrada. Como si hubieran hecho un viaje familiar a mis espaldas, y encima me hubieran pegado la etiqueta como quien decora una vitrina vacía. La gota que colmó el vaso fue una historia en Instagram de mi hermano. Un boomerang de él brindando con mi padre en una terraza con vista al mar. La frase decía, solo los verdaderos están aquí. Me quedé helada. Leí esa frase una y otra vez. ¿Los verdaderos? Entonces, ¿yo qué era? ¿La desechable? ¿La incómoda? ¿La que estorbaba para que la familia real pudiera divertirse? Ese día me di cuenta de que no solo me habían dejado sola físicamente. También me habían borrado emocionalmente. Me convertí en una molestia que silenciaron con filtros y hashtags. Fui invisible en persona y decorativa en redes. Y eso no se olvida fácil. Porque no duele que no estén en la foto. Duele que usen tu nombre para fingir que sí lo están. Y ahora te lo pregunto a ti, con toda la sinceridad. ¿Alguna vez viste a personas que amabas celebrar algo, mientras tú sufrías en silencio? ¿Alguna vez te etiquetaron en una felicidad que no era tuya? Déjame tu historia en los comentarios. Porque ya basta de callar el dolor mientras otros lo disfrazan de postal perfecta. Cuando llegaron de regreso, la casa volvió a llenarse de ruidos familiares, pero para mí nada fue igual. La puerta se abrió, y entraron con maletas, sonrisas cansadas y un bronceado que parecía un trofeo. Los saludé con un hilo de voz, tratando de recuperar la normalidad que ellos habían dejado atrás sin mirar atrás. Pero la normalidad no apareció. En su lugar, hubo un silencio pesado, incómodo, como si todos estuvieran guardando secretos que no podían mencionar. Por días, sus miradas evitaron la mía. Me hablaban con cortesías vacías, sin profundidad ni preguntas. ¿Cómo te sientes? Era respondido con un bien, gracias, que se sentía más como un cierre de tema que una invitación a compartir. La casa estaba llena, pero me sentía más sola que nunca. Ese muro invisible que construyeron a su alrededor parecía decirme, volvimos, pero tu historia queda en pausa. Intenté hacer de tripas corazón y participar en la rutina familiar. Cocinar, ayudar con las compras, escuchar las anécdotas de la playa. Pero cada palabra me dolía porque ellos hablaban como si todo fuera perfecto. Como si no hubieran dejado a alguien en la batalla más dura de su vida. Me dolía la boca de tanto callar, pero también sabía que romper ese silencio podía hacer explotar todo. Pasaron los días y una noche, mientras todos dormían, escuché a mi madre en la cocina. Su voz temblaba, llena de una mezcla de culpa y miedo. ¿Qué hemos hecho?, preguntó en voz baja, como si el eco fuera su único confidente. Su hermano, mi tío, respondió, sabíamos que estabas mal, pero nunca pensamos que fuera tan grave. Fue la primera vez que alguien admitía lo evidente. Sin culpas directas, pero con la conciencia clavada en el pecho. Al día siguiente, mi hermana se acercó. No hubo palabras al principio, solo un abrazo largo, que dijo más que 1000 disculpas. Lo siento, murmuró entre sollozos. No sabíamos cómo manejarlo. Creímos que estabas exagerando. En ese momento, entendí que el egoísmo no siempre nace del mal, sino de la ignorancia y el miedo a enfrentar la realidad. Fue un pequeño quiebre, pero suficiente para abrir una grieta en la fachada de indiferencia. A partir de ese día, las preguntas empezaron a llegar. Lentamente, tímidamente. ¿Quieres que te acompañe al doctor?
¿necesitas ayuda para algo? No era mucho, pero era un cambio. Un gesto que mostraba que tal vez, solo tal vez, estaban empezando a entender lo que habían hecho. El silencio que antes nos separaba comenzó a llenarse de conversaciones, algunas incómodas, otras sinceras. La familia que había decidido irse de vacaciones mientras yo luchaba por mi vida, ahora trataba de reparar con palabras lo que el abandono había dejado. No era suficiente para borrar el dolor, pero sí para sembrar la esperanza de reconstrucción. En esos días también comprendí que el perdón no era solo para ellos, sino para mí. Para liberarme de la carga de guardar resentimientos que me carcomían. El perdón no implica olvidar ni justificar, sino aceptar que todos cometemos errores, y que la verdadera fuerza está en decidir si queremos sanar o quedarnos en el dolor. De repente, el hogar empezó a sentirse un poco menos frío. Las miradas evitadas fueron reemplazadas por conversaciones sinceras, por gestos de cuidado. No se borraron las cicatrices, pero sí empezaron a sanar con la paciencia del tiempo y la voluntad compartida de estar presentes, realmente presentes. Y ahora, mientras te cuento esta parte de mi historia, te invito a reflexionar. ¿Alguna vez tu familia se distanció por un silencio incómodo? ¿Hubo un momento en que la culpa abrió una puerta hacia la reconciliación? Cuéntamelo en los comentarios, porque en compartir el dolor también está la semilla del cambio. Todo parecía avanzar lentamente hacia la reconciliación cuando llegó el golpe que nadie vio venir. Fue un día cualquiera, o al menos eso pensé. Yo estaba en la sala, repasando las medicinas y los papeles médicos, cuando sonó el timbre. Era el cartero con un sobre grueso, oficial, con el sello del hospital. Al abrirlo, el aire se me fue de golpe. Era la factura de todos esos días en urgencias, en el hospital, el oxígeno, las pruebas, una cifra que parecía imposible de pagar. El sobre no solo contenía la factura. También había una carta del hospital, en la que detallaban que, a pesar de la gravedad, nadie de mi familia se había presentado para acompañarme o cubrir los gastos. La administración solicitaba que se contactara urgentemente a los responsables para evitar acciones legales. Era un llamado frío, burocrático, pero con un peso de culpa brutal. Al mostrarles ese papel a mi familia, la atmósfera cambió de inmediato. La casa que antes tenía un silencio incómodo, ahora estaba congelada en una tensión insoportable. Los ojos que antes esquivaban el dolor, ahora miraban fijamente el documento. Nadie sabía qué decir. La factura era un espejo de su abandono, y el espejo no miente. Mi padre fue el primero en hablar, con una voz que parecía no ser la suya. ¿Cómo no nos dijeron que estabas así? ¿Por qué no nos llamaste? Le respondí con la verdad más dura: lo hice. Pero nadie escuchó. El reproche no era solo mío, sino también del hospital, de la realidad que les exigía enfrentar. Ellos, que habían decidido vacacionar en plena tormenta, ahora estaban frente a la tormenta de sus consecuencias. La culpa cayó como un peso insoportable. Mi madre rompió en llanto, sus palabras entrecortadas por la emoción: no sabíamos, no pensamos que, tratando de justificar lo que no tiene justificación. En sus ojos vi la mezcla de miedo, vergüenza y dolor. Por primera vez, la indiferencia se transformó en una realidad palpable, una herida abierta que exigía atención inmediata. Pero el giro no terminó ahí. Pocos días después, alguien externo entró a la historia, la enfermera que me atendió en la emergencia. Al enterarse de la situación, decidió llamarlos directamente para exigir explicaciones y expresar su indignación. Les contó cómo me había cuidado cuando ellos no estaban, cómo vi en mis ojos el abandono. Fue una llamada inesperada que dejó a todos sin palabras. Esa llamada fue como un eco helado que recorrió toda la casa. El profesionalismo y la humanidad de alguien que no tenía ningún compromiso familiar puso en evidencia la frialdad con la que me habían tratado quienes se suponía que más me amaban. La enfermera les recordó que el amor no solo es palabras bonitas o fotos felices en redes sociales, sino actos concretos y presencia real. La confrontación fue dura. Por primera vez, la familia no pudo evadir su responsabilidad. No había filtros, ni excusas válidas. Solo estaba la verdad desnuda: me habían dejado sola, y ahora debían enfrentar las consecuencias médicas, emocionales y legales. Fue un momento de quiebre, donde el orgullo se desmoronó y quedó expuesta la fragilidad humana detrás de tanta indiferencia. Después de esa llamada, el ambiente cambió radicalmente. Ya no era solo el silencio incómodo ni la culpa silenciosa, sino la urgencia de hacer las cosas bien. Pagaron la factura,
buscaron ayuda médica continua y comenzaron a tomar parte activa en mi recuperación. Pero aunque repararan el daño material, el daño emocional seguía latiendo fuerte, recordándonos que el precio del abandono no se mide solo en dinero. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo esta historia. ¿Alguna vez un giro inesperado puso frente a ti la verdad de una situación dolorosa? ¿Conociste ese momento en que las máscaras caen y solo queda la realidad cruda? Cuéntamelo en los comentarios. Porque a veces, solo enfrentando la verdad podemos empezar a cambiar el rumbo. La primera conversación la tuve con mi madre. Nos sentamos en la sala, un espacio que antes se sentía cálido, pero que ahora parecía una sala de interrogatorio silenciosa. Ella empezó hablando con voz entrecortada, intentando justificar lo injustificable. No sabíamos cómo manejar la situación. Fue un error terrible, pero estábamos agotados, necesitábamos un descanso. En ese momento, sentí un nudo en la garganta, porque sabía que esas palabras eran ciertas, pero también eran solo una parte de la verdad. Le respondí con calma, aunque con el corazón en llamas: entiendo que estén cansados, pero yo también estaba cansada de luchar sola, de sentirme invisible. Callé muchas cosas, las preguntas que me atormentaban: ¿por qué no me vieron como prioridad? ¿Por qué mi dolor no importó? Aprendí que a veces el silencio puede decir más que cualquier reproche, y que el amor no siempre se expresa con palabras, sino con acciones. Luego hablé con mi hermana. La conversación fue más difícil. Ella estaba a la defensiva al principio, negando que hubiera sido indiferente. No es así, siempre estuve pendiente, solo que no sabía cómo ayudarte. Le pedí que fuera sincera, y tras un silencio pesado, se quebró. Me confesó que tuvo miedo, que no sabía qué hacer y prefirió alejarse. En ese momento comprendí que el miedo puede paralizar hasta a los que más quieres. Con mi padre la plática fue más breve. Él, un hombre de pocas palabras, simplemente dijo: pensé que estabas exagerando. No entendía lo grave. No dijo disculpas, pero vi en sus ojos un cansancio profundo, casi resignación. Eso me enseñó que a veces el orgullo y la falta de comunicación son más dañinos que la indiferencia misma. También aprendí que la verdad puede ser dolorosa, pero necesaria para sanar. Cada diálogo me dejó una mezcla de emociones: tristeza, rabia, ternura, pero sobre todo claridad. Aprendí que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que el verdadero valor está en enfrentarlos, no en negarlos. No dije todo lo que sentía, pero tampoco callé lo esencial. Fue un proceso de equilibrio, de soltar para poder avanzar, de abrir heridas para permitir que sanen. También hubo conversaciones que no sucedieron. Hubo personas que eligieron no hablar, que evitaron el tema o se mantuvieron en silencio. Eso dolió tanto como las palabras duras. Comprendí que el silencio puede ser un refugio, pero también una barrera. Y que para que la verdad salga a la luz, se necesita valentía de ambas partes. Con cada encuentro, sentí que la relación se reconstruía lentamente, no sin grietas ni cicatrices, pero con la promesa de un nuevo comienzo. Hubo lágrimas compartidas, risas nerviosas, momentos de complicidad que antes parecían imposibles. Entendí que el amor familiar es un terreno frágil, que necesita cuidado constante, paciencia y sobre todo, honestidad. En todo este proceso, también aprendí algo fundamental: que el perdón es una decisión personal, no un deber impuesto. No se trata de olvidar o justificar, sino de liberarse del peso que consume desde adentro. Perdonar no es para ellos, sino para mí, para recuperar la paz y no quedar atrapada en un ciclo de resentimiento que solo lastima. Y aquí estoy, compartiendo esta parte de mi historia contigo, porque sé que no soy la única que ha pasado por algo así. Que en muchas casas hay silencios que pesan más que las palabras, heridas que aún sangran en el alma. Por eso te pregunto con sinceridad y sin juicios: ¿perdonarías a alguien después de algo así? ¿Crees que es posible reconstruir lo roto? Quiero que reflexiones, que busques dentro de ti la respuesta, y que, si te animas, me la dejes en los comentarios. Porque a veces compartir nuestras dudas y experiencias es el primer paso para sanar. Y porque en este espacio, nadie está solo con sus heridas. Aquí podemos construir, juntos, caminos de esperanza y verdad. Esta experiencia me enseñó mucho más de lo que imaginaba sobre mí misma y sobre lo que significa realmente estar viva. Descubrí que mi fuerza no está en lo que aparento ni en cuanto aguanto, sino en reconocer cuando necesito ayuda y tener el valor para pedirla.
Aprendí que mi valor no depende de lo que otros hagan o no hagan por mí, sino de cuánto me respeto a mí misma, incluso en los momentos más oscuros. Antes de todo esto, creía que debía estar disponible para todos, que mi rol era cuidar, apoyar y nunca ser una carga. Ahora sé que esa idea es peligrosa y agotadora. Entendí que poner límites no es egoísmo, sino una forma de amor propio esencial para mantener la salud física y emocional. Que cuidar de mí misma no solo me salva, sino que también me permite estar mejor para quienes realmente merecen mi tiempo y energía. He aprendido que no todas las personas que dicen familia actúan con amor genuino, y eso está bien. No todos están preparados para acompañarte en la vulnerabilidad. Algunos se alejan, otros eligen su comodidad antes que tu bienestar. Reconocer eso no me hace menos fuerte, sino más realista y sabia. Ahora sé que puedo construir un círculo de apoyo auténtico, aunque no sea el que imaginé al nacer. Esta vivencia me llevó a reevaluar mis relaciones. A mirar quién me suma y quién me resta. A dar gracias por quienes estuvieron, por el vecino que llamó, por la enfermera que no me abandonó. Porque a veces la familia que elegimos es más fuerte que la que nos toca por sangre. Y esa elección consciente es un acto de supervivencia y amor profundo. Sé que la vida no siempre es justa, y que el dolor a veces es el mejor maestro, aunque no queramos admitirlo. Mi enfermedad me abrió los ojos para ver con claridad quién estaba sano emocionalmente y quién no. Porque la salud no se mide solo en el cuerpo, sino en la capacidad de estar presentes, de sostener, de acompañar sin juzgar ni huir. Hoy me comprometo a cuidarme primero, a honrar mis límites, a no callar cuando algo me duele o me lastima. A no permitir que nadie me minimice o me haga sentir invisible. Porque mi bienestar es la base para cualquier relación que quiera construir. Y esa base es sagrada, inviolable, irrenunciable. Este camino no ha sido fácil. He tenido que confrontar heridas profundas, despedirme de expectativas y reinventar mi concepto de familia y amor. Pero también ha sido un camino de liberación, de crecimiento y de autodescubrimiento. Un camino que me ha enseñado que a veces hay que tocar fondo para encontrar la luz que llevamos dentro. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noche de miedo me han hecho más fuerte y más consciente. Ahora valoro más las pequeñas cosas, una llamada sincera, un abrazo sin condiciones, una palabra que reconforta. Y también valoro mi silencio, mi espacio, mi paz. Porque en ese equilibrio está la verdadera salud emocional. Y si algo quiero que te lleves de mi historia, es esto. A veces hay que enfermar para ver con claridad quién está sano emocionalmente, y quién no. Esa claridad puede doler, pero también libera. Porque cuando vemos la verdad, podemos decidir a quién dejamos entrar en nuestra vida y a quién dejamos ir. Te invito a reflexionar, ¿qué has aprendido tú de tus momentos más difíciles? ¿Qué límites has descubierto que necesitas poner? ¿Quién ha estado realmente a tu lado? Después de todo lo que viví, puedo decir con el corazón en la mano que mi familia me falló. Me dejaron sola en mi momento más vulnerable, mientras ellos elegían irse a disfrutar sin mirar atrás. Fue una traición que dolió como pocas cosas en la vida pueden doler. Pero aquí estoy, de pie, con la mirada firme y el alma más fuerte que nunca. Porque en ese abandono descubrí algo que nadie me podrá quitar, mi propia fuerza. Esa fuerza no tiene precio. No se compra con dinero ni se gana con aplausos. Es una fuerza silenciosa, nacida del dolor, la soledad y la necesidad de seguir adelante cuando parece que todo se derrumba. Es la voz interna que me dijo, no te rindas, la mano invisible que me sostuvo cuando las manos familiares estaban vacías. Esa fuerza es mi bandera, mi escudo, mi luz en la oscuridad. Sé que no soy la única que ha vivido algo así. Muchas personas callan por miedo, por vergüenza, o por el deseo de proteger a quienes no las protegen a ellas. Pero callar no cura, callar solo envenena el alma poco a poco. Por eso hoy levanto la voz por todos los que han sufrido en silencio, por quienes han tenido que sanar solos, sin el abrazo esperado, sin la palabra justa. Si tú estás viendo esto y te sientes identificada, quiero que sepas que no estás sola. Que tu dolor es válido, que tu lucha es real y que tu fuerza también existe, aunque a veces no la veas. A veces la vida nos pone a prueba para mostrarnos de qué estamos hechos, para hacernos despertar y reclamar lo que merecemos, amor, respeto y apoyo genuino. Quiero que te atrevas a contar tu historia, a compartir ese momento en que tuviste que ser tu propia heroína. Porque cuando hablamos, cuando nos abrimos, el peso se hace más liviano. Y porque tu voz puede ser la luz que alguien más necesita para salir del abismo del silencio y la soledad.
Déjame en los comentarios si tú también tuviste que sanar sola, si alguna vez sentiste que el mundo te daba la espalda y aún así encontraste la fuerza para seguir adelante. Quiero leer tu historia, quiero que este sea un espacio donde las heridas se conviertan en puente, no en muro. Si alguna vez callaste para no herir a quienes no dudaron en herirte a ti, este canal es para ti. Aquí no juzgamos, aquí apoyamos, aquí crecemos juntos. Suscríbete para que no te pierdas más historias que te harán sentir acompañada, para que cada vez que te sientas débil recuerdes que hay una comunidad que te entiende y te respalda. Este no es solo un video. Es una invitación a romper el silencio, a dejar de cargar con culpas ajenas, a reclamar tu lugar en el mundo y en tu propia vida. Porque mereces ser vista, escuchada y valorada. Porque tu historia importa, y merece ser contada con valentía. Recuerda siempre, tu fuerza es más grande que cualquier abandono, tu valor es infinito aunque otros no lo reconozcan, y tu dignidad es inquebrantable aunque el mundo a veces te falle. No permitas que la indiferencia de otros defina quién eres. Tú eres mucho más que eso. Gracias por escuchar mi historia hasta aquí. Gracias por permitirme compartir mi verdad y por estar aquí, siendo parte de este camino de sanación. No olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir este video con alguien que necesite saber que no está sola. Juntos, somos más fuertes. Después de todo lo que pasó, muchos pensarían que el peor capítulo ya había terminado, pero no. Lo más difícil no fue la enfermedad, ni la soledad, ni siquiera el abandono. Lo más duro fue enfrentar el día a día con una familia que intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Esa tensión silenciosa, esa necesidad de fingir normalidad, era una herida que seguía abierta. Y fue en ese terreno emocional, roto y frágil, donde comencé a preguntarme, ¿vale la pena reconstruir? ¿O es mejor empezar de cero, sola? El cuerpo se recupera más rápido que el alma. Mientras los análisis mostraban mejoría y los médicos hablaban de progreso, yo me sentía emocionalmente estancada. Cada gesto amable de mi madre me sabía a culpa, cada silencio de mi hermana a evasión. No era venganza lo que sentía, era una especie de duelo. Había perdido una idea de familia, una imagen que ya no podía sostener. Y sin embargo, seguía allí, en esa casa, con la esperanza, pequeña, terca, de que algo realmente cambiara. Fue entonces cuando empecé a escribir. No para culpar, ni para denunciar. Escribía para entenderme. Para poner en palabras esa mezcla de decepción, amor, distancia y deseo de reconciliación que me quemaba por dentro. Y en ese ejercicio doloroso y revelador, descubrí algo que me sorprendió, seguía queriéndolos. Con toda su imperfección, con todo lo que me dolió, seguía deseando que encontráramos otro modo de ser familia. Un día decidí hablar con alguien fuera del círculo, una terapeuta. No porque estuviera rota, sino porque necesitaba herramientas para no repetir la historia. Porque si algo había entendido, era que lo que callamos también se hereda. Y no quería que ese patrón de silencio, abandono y fingida paz siguiera vivo. Esa fue mi primera decisión libre, buscar ayuda no para que me arreglaran, sino para aprender a cuidarme de verdad. La terapia me hizo mirar más atrás. A mi infancia, a las veces en que aprendí que ser buena hija era callar, no molestar, aguantar. Que si te dolía algo, mejor tragártelo porque hay otros que están peor. Descubrí que mi historia no empezó con esa enfermedad, que llevaba años, décadas, moldeándome para no incomodar. Y ahí entendí que sanar no es solo curarse, es desarmar todo lo que te enseñaron a creer sobre el amor, la familia y el valor propio. Mientras yo atravesaba ese proceso interno, algo inesperado ocurrió, una persona muy lejana de mi familia, una prima con la que apenas hablaba, me buscó. Había visto mi cambio, mi silencio en redes, mi distancia. Y me escribió un mensaje que nunca olvidaré, no sé qué pasó, pero si algún día quieres hablar, yo estoy. Fue ese gesto mínimo, sin preguntas, sin juicio, lo que me hizo ver que a veces el verdadero apoyo viene de donde menos lo esperas. Ese mensaje fue el inicio de un nuevo capítulo. Porque me hizo entender que no tenía que quedarme en el mismo lugar emocional donde me habían herido. Que podía moverme, formar nuevos vínculos, reescribir la idea de pertenencia. No tenía que quedarme en la casa que me rompió, solo por miedo a estar sola. Y así comenzó una nueva etapa, buscar redes sanas, nutrir amistades verdaderas, construir comunidad con personas que sí supieran estar. Pero no todo fue avance. Hubo retrocesos. Momentos en los que recaí en la culpa, en la nostalgia,
en las ganas de que las cosas volvieran a ser como antes. Lo más doloroso de sanar es que también hay que soltar lo que uno ama. Y a veces, el mayor acto de amor no es quedarse, es alejarse con dignidad. En uno de esos días de recaída, me hice una promesa frente al espejo: nunca más voy a minimizar mi dolor para no incomodar a nadie. Lo que viene en la segunda parte de esta historia no es un final feliz perfecto. No es una familia completamente transformada ni una protagonista convertida en heroína invulnerable. Lo que viene es más real: la reconstrucción lenta, la elección de nuevas lealtades, la confrontación con viejos patrones, y el despertar de una mujer que por primera vez se elige a sí misma. Sin excusas. Sin culpa. Sin miedo. Y si tú has llegado hasta aquí, te invito a seguir conmigo este camino. Porque la segunda parte no es solo mía, también puede ser tuya. Si alguna vez te tocó reconstruirte desde el abandono, si tuviste que armar tu hogar emocional con tus propias manos, este espacio es para ti. Suscríbete y activa la campanita porque lo más potente de esta historia aún está por contarse. Y créeme, lo que viene puede cambiarte la forma en que ves tu vida.